Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a enseñaros la técnica para tejer con circulares prendas que sean mucho más pequeñas que las agujas, tales como pues, mangas, calcetines. Entonces tenemos que coger unas agujas con un cable largo. Este, por ejemplo, tiene 60 centímetros, pero bueno, mejor sería de 80, incluso de 100. Y bueno, vamos a montar pocos puntos. Vamos a montar unos 16 puntos, por ejemplo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, vamos a dejarlo en 12. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este tipo de prendas? Es mucho mayor la aguja que la labor en sí. Y vamos a tejer en circular, con lo cual la única forma de hacerlo es haciendo lo siguiente. Dividimos la labor en dos. Es decir, sacamos, bueno, en dos más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habíamos hecho 12. Bueno, pues más o menos a la mitad. Tampoco no tiene por qué ser exacto. Hacemos esto. De forma que vamos a tener la mitad de los puntos, más o menos, en una parte de nuestras agujas y la otra mitad en la otra. Y bueno, por supuesto lo ponemos girando a la derecha porque vamos a tejer. Y ya veis, colocamos en las agujas nuestra labor. De forma que esto vamos a tener que tejerlo en redondo. Entonces, tenemos, bueno, en nuestro caso exactamente hicimos simétrico, pero no pasaría nada, repito. Podrían ser en un lado 4 y en el otro lado 8. Bueno, entonces tenemos 6 en un lado, 6 en el otro. Ponemos las agujas mirando hacia la derecha. Y vamos al hilo que va al ovillo. ¿Y qué hacemos en este caso? Nos fijamos dónde tenemos el hilo. Bueno, pues la aguja que tenemos, la parte de la aguja en la que tenemos esa parte de la labor, o la aguja en la que tenemos esa labor, tiramos de ella, así, y comenzamos a trabajar con normalidad. Bueno, importante que el hilo quede siempre hacia arriba, por encima del cable. Bueno, entonces comenzamos a trabajar. En este caso vamos a hacer puntos del derecho. Trabajamos con normalidad. Es decir, vamos a tener cada vuelta, en realidad van a ser 2, porque vamos a tejer esta primera parte así. Ya hicimos la primera parte. Bueno, pues automáticamente, nada más tener esto así, giramos la labor hacia la derecha. Ponemos la aguja mirando hacia la derecha. En la aguja tenemos la lana con la que acabamos de trabajar. Y ahora tiramos del cable hacia aquí, o bien empujamos hacia la izquierda para recolocar estos puntos de nuevo en la aguja. Los puntos que no habíamos trabajado. Y volvemos a hacer lo mismo. La parte de la labor en la que está la hebra, que va al ovillo, cogemos la aguja y tiramos de ella. Y siempre la aguja por debajo de la hebra, o la lana por encima, que es lo mismo. Y seguimos trabajando. Seguimos trabajando ahora esta otra parte de la labor. Así. Bueno, en este caso
Ya hicimos otros 6 puntos. Ya acabamos de hacer una primera vuelta porque tejimos 12 puntos. Ya llegamos aquí. Giramos. Giramos hacia la derecha la labor. Aguja. Y tiramos el cable para recolocar estos puntos que teníamos en el cable, los recolocamos ahora ya en la aguja. Y siempre nos vamos a fijar que la parte de la labor en la que tenemos el hilo, esa no lo tenemos que tejer. Tenemos que tejer la contraria. Y generalmente la parte de la labor en la que tenemos el hilo está por la parte del fondo, no hacia nosotros. Hacia nosotros es la parte de la labor que vamos a tejer siempre. Entonces, tiramos y siempre por debajo del hilo para seguir tejiendo. Entonces, en este caso ya sería la segunda vuelta, porque hicimos solo una en este caso. Y esto sería todo, toda la técnica que tendríamos que hacer para poder tejer una prenda cuya circunferencia sea incluso, bueno, súper chiquitina, ¿eh? Llegamos ya a una parte, al final giramos la labor, recolocamos el resto de los puntos que nos quedan por tejer en la aguja. Y ahora siempre tenemos que tirar de la aguja en la que tenemos el hilo. Tiramos y siempre por debajo. Es decir, la lana tiene que quedarnos por encima. Y vamos a tejer de nuevo esta otra parte de la vuelta para hacer en este caso ya 2 vueltas. En este caso ya tendríamos hechas 2 vueltas de nuestra labor. Bueno, entonces con esto yo creo que tendríamos aprendida la técnica. No voy a entretenerme más porque es constantemente repetir esto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, cada vuelta se trabaja como en 2 partes. Una parte y luego la otra. Eso es lo primero. Segundo, siempre hay que tirar de la aguja que lleva o con la que acabamos de tejer. Pero si dejáis la labor y la volvéis a retomar, solo os tenéis que fijar en ¿dónde tengo la hebra? Aquí, bueno, pues tiro de la aguja. Y siempre tejo sobre los puntos que tengo hacia mí, con la aguja hacia mí. Y la aguja siempre va a ir por debajo del hilo que va al ovillo. Y con esto ya sería todo, toda la técnica para poder tejer en redondo y con muy pocos puntos. Bueno, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda me preguntáis y yo como siempre os doy las gracias por estar ahí una vez más, por compartir y por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial.